la evaluación gestacional, más específicamente del diagnóstico prenatal que se va a dar en este periodo para saber qué tipo de enfermedades podría presentar el feto en este caso. Bueno, con esto se pretende la detección de algún defecto congénito o anomalía que presente en el desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular el feto. Tenemos varias formas de diagnosticar este tipo de anomalías en el feto. En este caso tenemos una forma de detectarlo, que es una forma clínica, que esto se haría con la historia clínica, es decir, la historia clínica familiar en sí, los antecedentes, si hay alguien en la familia que tenga algún síndrome, que haya nacido con algún problema, este tipo de enfermedades hereditarias que nos ayudarán a guiarnos pues para poder tener un punto por donde empezar a investigar. Ya, tenemos también la ecografía obstétrica, las pruebas de cribado y pruebas especiales que ya serían pruebas invasivas. Hay un sinnúmero de alteraciones cromosómicas que pueden ser hereditarias o no, pero entre las más importantes tenemos la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la monosomía X, que es el síndrome de Turner, la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, y la trisomía 13, que es el síndrome de Patau. También se puede, con estas formas de detección, podemos ver si el feto presenta fibrosis quística, neurofibromatosis, distrofia muscular, osteogénesis imperfecta, ataxia o poliquistosis renal, entre otras que también se pueden detectar con estos métodos. Bueno, tenemos uno de los métodos que más nos ayuda en la detección de estas anomalías, que es la ecografía, que bueno, este es fundamental en el diagnóstico prenatal, puede ser un método diagnóstico o para un procedimiento de apoyo también para otros métodos que se lo usa como una guía, que ya luego más adelante voy a mencionar esos métodos. Bueno, entre sus objetivos, pues aquí se va a detectar o a fijar la edad gestacional, también la longitud craneocaudal en la semana 8 a la semana 13, en los casos que pueda esto ser posible, la determinación de la vitalidad fetal, con la valoración de la frecuencia cardíaca, movimientos fetales y respiratorios. También puede ser útil para conocer el sexo del bebé con un alto grado de seguridad. En el primer trimestre, ahí se puede observar la translucencia nucal, que puede ser, aunque este de aquí es un porcentaje elevado en cromosomopatías, para ser más exactos, en síndrome de Down. Bueno, y el 50% de la detección de anomalías estructurales son dadas en el primer trimestre por una ecografía. Si hay defectos en el tubo neural, o onfalocele o gastroquisis y poliquistosis renal, también se puede detectar con este método en el primer trimestre. En la ecografía del segundo trimestre, esta nos va a permitir determinar la presencia de anomalías importantes que ya hayan sido detectadas en el primer trimestre, para ver cómo han progresado, o si no se detectaron en el primer trimestre y pasaron desapercibidas, pues en este trimestre se pueden ya detectar. Y también para el estudio de órganos fetales. Aquí podemos ver una ecografía en la que se evidencia una anencefalia, y también nos ayuda a determinar si el feto viene con un problema de hidrocefalia, agenesis del cuerpo calloso, hendidura facial, microcefalia, anomalías cardíacas, onfalocele, atresia esofágica, agenesia bilateral y agenesia o hipoplasia de miembros.
En la ecografía del tercer trimestre, pues bueno, como ya se dijo, igual que en la ecografía del segundo trimestre, para hacer un seguimiento de alguna anomalía que se haya detectado desde el principio, o aquí también esta nos sirve para determinar si hay retraso del crecimiento, midiendo la longitud cráneo-caudal, las alteraciones del líquido amniótico, si hay anomalías de aparición tardía y en caso de haber más de un feto, pues el crecimiento de ellos, si es adecuado. Bueno, tenemos otra prueba o técnica que nos ayuda a determinar si existe alguna anomalía, y es el cribado químico prenatal, que es el cribado en suero materno. Bueno, aquí se van a medir 3 marcadores sanguíneos y se realiza en la mayoría de las gestantes más o menos entre la semana 15 a la semana 20, aunque algunos textos dicen que también se puede hacer desde la semana 13 a la semana 22. Este estudio va a permitir identificar si existe algún riesgo para el síndrome de Down, defectos de tubo neural, si hay alguna gestación múltiple y muerte ante parto. Los 3 componentes séricos van a ser la alfa-fetoproteína, el estriol no conjugado y la gonadotropina coriónica humana. En esta tabla se va a ver qué tipo de anomalías van a presentar dependiendo los componentes, o sea, qué componentes se encuentran elevados o normales. Se determina qué tipo de patología el feto puede estar presentando. Ya, tenemos pruebas especiales o pruebas invasivas, como son la biopsia corial, que esta se trata de una biopsia de vellosidades coriales, es decir, el tejido placentario, que este contiene un tejido trofoblástico fetal, que es va a ser la parte extraembrionaria del blastocito. Se puede aplicar por vía transabdominal o transcervical. Y de esto depende también la localización de la placenta, y es por eso que aquí también se usa la ecografía para poder guiar y hacer la biopsia. Se realiza mediante una punción transabdominal y se hace una aspiración de vellosidades para hacer el estudio. Esta se puede realizar desde la semana 9 hasta la semana 12 de gestación. O sea, desde la semana 9 a la semana 12 más o menos se puede realizar esta técnica. Y de igual forma que la amniocentesis, que la voy a mencionar un poco más adelante, se obtienen los mismos estudios o los mismos resultados, que también va a medir la concentración de alfa-fetoproteína. Ya. La amniocentesis, esta aquí también es una técnica invasiva. Se trata de una extracción de líquido amniótico con una punción a través del abdomen. Está guiada también por una ecografía. Y el líquido que se obtiene son de escamas del feto en desarrollo que tienen un contenido de ADN de origen fetal, y esta se realiza para los mismos estudios. Se puede realizar para determinar la concentración de alfa-fetoproteína también, y detección de defectos en el tubo neural. Esto aquí es una prueba que se realiza mayormente en pacientes que tienen más de 35 años por el riesgo que presenta un embarazo de más de 35 años. Ya, tenemos la funiculocentesis, que esta técnica se basa en lo que es la extracción de sangre fetal por una punción en el cordón umbilical. Ya. Y su principal utilidad va a ser la realización de un cariotipo fetal en un corto tiempo. Esta aquí se puede realizar en la semana 19 a la 21. Y cuando se realiza, hay un porcentaje de pérdidas fetales cuando se realiza este tipo de técnica, pero es un porcentaje muy reducido, es un porcentaje de más o menos 4%. Esta aquí
se realiza para el estudio de, por ejemplo, anemia fetal, el diagnóstico de infecciones como toxoplasmosis y parvovirus B19. La embrioscopía y la fetoscopía, esta de aquí es una técnica que ya está en desuso por el avance y desarrollo de equipos de ultrasonografía que obviamente son un poco más, son menos invasivos y son más, dan mejores resultados. Ya. Estas de aquí permiten la visualización directa del feto mediante la introducción de un endoscopio en la cavidad amniótica. También se realiza bajo un control ecográfico y permite una valoración de alguna malformación fetal. Esta fetoscopía se va a realizar más o menos desde la semana 20 de gestación, y para esto de aquí sí se requiere una sedación de la paciente. Bueno, entonces, según las técnicas invasivas, aquí hay un cuadro en el que nos dice las ventajas y las desventajas de cada una. En la amniocentesis la ventaja va a ser el análisis de la alfa-fetoproteína, los estudios citogénicos y la técnica muy desarrollada y con menos equipo, ¿ya? Pero su desventaja va a ser el escaso tiempo de repetición. Cuando hay un avanzado estado de gestación, va a haber menos probabilidades de una buena obtención de resultados y puede haber una lesión fetal. Tenemos la biopsia corial, que se da entre la semana 10 a la semana 12, y hay un riesgo de pérdida fetal de 1 a 2.5%. Esta se va a realizar mucho más temprano que las otras pruebas y tiene un diagnóstico mucho más precoz. Y su desventaja va a ser que sus resultados van a ser ambiguos. También hay un mayor riesgo de pérdida fetal por por hacerlo en semanas muy tempranas, y hay una posible contaminación materna de la muestra. Y en la funiculocentesis, su ventaja, bueno, esta se va a dar en semanas mucho más avanzadas, de la 19 a la 21. Sus resultados van a ser más rápidos y útiles ante el fallo de otras técnicas, y pues su desventaja es que es una técnica mucho más complicada y de mayor riesgo fetal. Ya, las pruebas de bienestar fetal, estas nos van a permitir una predicción del posible riesgo fetal o un pronóstico del estado actual del feto, que puede indicar necesidad del parto y una posible reanimación. Ya, de aquí vamos a seguir con los criterios para realizar este tipo de pruebas, que van a ser la edad, la patología del embarazo, la paridad y las condiciones socioeconómicas de la paciente. Tenemos que determinar qué pacientes son de bajo riesgo y de riesgo moderado y de riesgo muy elevado. Las gestantes de bajo riesgo pueden ser desde la semana 40, o sea, los pacientes que llegan a la semana 40, pues estas pacientes ya son pacientes de bajo riesgo. Las gestantes que tienen un riesgo moderado van a ser gestantes que están entre la semana 32 a la 34. Las gestantes de riesgo muy elevado son pacientes que están en la semana 26 y 28 con una probabilidad muy alta de muerte fetal. Tenemos métodos clínicos para realizar estas pruebas de bienestar fetal. En estas tenemos la auscultación clínica de la frecuencia cardíaca fetal. Aquí se va a valorar el estado fetal y se debe determinar, se debe tener en cuenta cómo se realiza el procedimiento, el peso materno y la altura uterina de cada gestante. Esto se puede hacer también con maniobras de Leopold, que son las más utilizadas, el conteo de los movimientos fetales. Aquí es recomendado que no solo la paciente realice, el conteo de los movimientos fetales, sino que hay una persona con ella que también siga el conteo de estos movimientos.
Ya, tenemos métodos biofísicos que van a ser dados por los siguientes parámetros, que serán los movimientos corporales fetales, los movimientos respiratorios fetales, el tono fetal, tenemos la ILA y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Cada uno de estos nos va a dar un puntaje y así se determina el bienestar fetal del feto. Ya, la monitorización ante parto de frecuencia cardíaca fetal, esta va a ser la que más utilizamos, al menos nosotros en el hospital, es con la que determinamos si el feto está sufriendo, si la madre tiene contracciones. Bueno, y esto de aquí es un registro electrónico de la frecuencia cardíaca fetal. Se usa para registrar la frecuencia, los movimientos y las contracciones uterinas, y es usado para investigar la hipoxia. En el estudio de frecuencia cardíaca fetal ante parto se usan técnicas también de ultrasonografía, electrocardiografía y fonocardiografía. Estos equipos poseen una capacidad limitada para las variaciones de los latidos. Es por esto que se precisa hacer varios monitoreos durante el trabajo de parto. Tenemos la flujometría Doppler de vasos fetales y uteroplacentarios. Esto va a estar dado en embarazos de alto riesgo, en pacientes añosas o que tengan patologías que se dieron en el embarazo o que ya tenían, por ejemplo, la hipertensión, si ya se ha registrado una restricción del crecimiento intrauterino y también por una tendencia de reducción de muerte. Para una tendencia de reducción de muertes perinatales, de aquí se da un buen porcentaje de un 29-50% para no llegar a la inducción al parto de la paciente. Carla, perdón, y ahí en este estudio de Doppler, ¿sí? ¿Qué valoras? Ya, esta de aquí es para los vasos fetales y los vasos uteroplacentarios, el estado de ellos, la hipertensión de estos vasos y eso. Pero esto se realiza en pacientes que, por ejemplo, se ha desarrollado una hipertensión durante el embarazo o que se registró una hipertensión ya en el momento del trabajo de parto. Eso fue lo que leí. Claro, pero no es muy pero usado si comúnmente. pero claro, esto es una herramienta buenísima. Pero si tú lo pedirías, ¿cómo lo enviarías? Estudio de los vasos, ¿así? No, pues sería una flujometría Doppler. El Pero estudio Doppler. Doppler puede ser de diferentes áreas, ¿no? Pero si tú quieres hacer la valoración de la unidad fetoplacentaria, no tendrías que pedir el estudio Doppler de la arteria cerebral media y de la uterina, así se pide, cerebral media y uterina, porque se hace la relación de estos dos parámetros, ¿no? Y dependiendo del valor, tú puedes decir en qué percentil está ese estudio, esa relación útero-placentaria, y dependiendo del perfil y la semana de gestación, das el diagnóstico si está normal, si está en una centralización el feto, ¿no? O en sufrimiento, ¿no? Por eso, arteria cerebral media y arteria umbilical. Ok. Gracias. Y por último, los métodos bioquímicos, que estos se van a basar en la dosificación de alfa-fetoproteína. Aquí la aparición de niveles elevados nos plantea o nos avisa la existencia de una malformación principalmente de tubo neural, pero también nos da un índice muy alto de restricción del crecimiento intrauterino
que se halla en pacientes que tienen altas probabilidades de preeclampsia o que ya tienen diagnosticada una preeclampsia. Carla, ¿terminaste? Sí, doctor. Ya, ok, ok. Bueno, vamos a continuar con la clase haciendo énfasis en algunos puntos muy importantes que ustedes van a ver en la guardia, en la consulta externa, en la emergencia, con estas pruebas, ¿no?, que se hace en diferentes semanas de gestación. Muy importante para valorar cromosomopatías, ¿no?, y bienestar fetal. Entonces voy a compartir las diapositivas y vamos a hacer hincapié en algunas cosas, ¿ok? ¿Sí ven las diapositivas, chicos? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Ok, aquí quería llegar. El screening. El screening del estudio de estas pacientes en el primer trimestre de gestación, sobre todo, ¿no?, se realizan todas las gestantes para seleccionar a aquellas que tienen mayor riesgo de alteraciones cromosómicas. Se aplican técnicas de diagnóstico prenatal invasivo si existen antecedentes familiares o personales de alteraciones cromosómicas o genéticas, y se sumaría el screening bioquímico más el screening ecográfico y más, sobre todo, la historia clínica de esa paciente gestante. Tenemos los marcadores bioquímicos, como ya dijo Carla, del primer trimestre. En el primer trimestre, este método de cribado de elección, cuando la gestante consulta antes de las 12 semanas, ¿qué marcadores vamos a utilizar? La beta-HCG y el PA, que es la proteína asociada a la placenta, donde la elevación de la beta-HCG nos va a marcar, nos va a orientar en una cromosomopatía, sobre todo la trisomía 21. Mientras que el PAC-PAC, ¿no?, disminuida, nos da también la orientación al síndrome de Down, a la trisomía 21. Entonces, estas dos valoraciones antes de las 12 semanas son herramientas muy importantes. Luego tenemos en el segundo trimestre el método de elección en gestante, que se valoran desde la semana 14 y se recomienda su determinación generalmente en la semana 15, en la semana 18. Tenemos la alfa-fetoproteína, que se mide en el suero materno, y tenemos a la glucoproteína B1 específica de la gestación, que es la SP1, ¿no?, en el cual la alfa-fetoproteína, niveles bajos se asocian a un riesgo del síndrome de Down. Niveles altos se relacionan con defectos del tubo neural, y también puede ser con otras patologías que se podrían encontrar, como la atresia duodenal, onfalocele, los riñones poliquísticos, Turner.
con higroma quístico. Elevaciones transitorias también, ¿no?, nos pueden orientar a la presencia de hepatocarcinoma o tumores germinales de ovario, ¿no? Y esta glucoproteína 1, específica de la gestación, se encuentra elevada también en la trisomía 21. De aquí, estos marcadores bioquímicos, ¿no? Se supone que ya ustedes han hecho la historia clínica de la paciente, le han relacionado los antecedentes familiares, personales, ¿no? Todas las preguntas de edad han valorado a la paciente. Entonces, esa historia clínica con riesgos de presentar un problema en esa gestante, lo suman con los marcadores bioquímicos y lo suman con los marcadores ecográficos del primer trimestre. Y en la ecografía del primer trimestre es fundamental valorar sobre todo una triada importante en esta ecografía del primer trimestre. Se la puede realizar de la semana 8 a la semana 12. Otros textos ustedes también van a encontrar hasta la semana 13.6. Pretende cumplir los siguientes objetivos: confirmar la gestación intraútero, descartar una gestación ectópica, determinar la edad gestacional con máxima precisión. Acuérdense que en las clases pasadas teníamos que la medida que se realizaba en este eco del primer trimestre era la longitud cráneo-rabadilla, LSR, que es importantísima para extrapolar semanas de gestación cuando la paciente llega, ¿no?, ya tarde en su gestación, no se ha hecho ningún control prenatal, pero por ahí tiene una ecografía del primer trimestre y nos ayuda muchísimo. Y este de aquí, que es la longitud cráneo-raquídea o cráneo-rabadilla o cráneo-caudal, es el parámetro más fiable para datar o extrapolar la edad gestacional. Aquí tenemos este bebito, ¿no? Y tenemos un bebito donde podemos nosotros hacer la medición del LCR. En los marcadores ecográficos del primer trimestre, 3 marcadores son importantes: la translucencia nucal, el Doppler del ducto venoso y el hueso nasal. En la translucencia nucal, que es un parámetro importantísimo y es el que primero vamos a valorar, este de aquí es la acumulación de líquido linfático en la nuca. Es decir, es la representación ecográfica de la colección de líquido bajo la piel. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Detrás de la nuca del bebé en el primer trimestre del embarazo. Esto se presenta como una imagen o un espacio anecoico, limitado por 2 líneas hiperecogénicas, que es la piel fetal y los tejidos blandos de la región cervical. Mayor de 3 milímetros, nosotros ya estamos orientándonos a determinar un marcador de cromosomopatía. Pero también puede ser que esté aumentado en cardiopatías fetales y debe medirse entre la semana 10 y 14. Ya le digo, puede realizarse en estas semanas, pero es preferible hacerla en la semana 13. En la semana 13, este marcador ecográfico, ¿no? Luego tenemos el Doppler del ducto venoso, que es una alteración de la onda de flujo de este vaso, que es muy sugestiva de cromosomopatía. Este Doppler del ducto venoso nos orienta muchísimo, porque esto de aquí es una onda trifásica en el cual nosotros podemos ver una alteración en la onda A, que se llama, que ya les voy a ver en otra diapositiva para que puedan entender un poco mejor, ¿no? Y tenemos también el hueso nasal, que como siempre yo lo digo, este hueso nasal en la ecografía del primer trimestre no vamos a medir, simplemente vamos a observar si se encuentra o no. Entonces, lo que vamos nosotros a
poner en esta triada es ausencia o presencia del hueso nasal, porque ya posteriormente, en el segundo trimestre, ya nosotros podemos medir el hueso nasal. Pero mientras acá, en esta ecografía de marcadores ecográficos del primer trimestre, lo que tenemos que poner es ausencia o presencia del hueso nasal. La ausencia está relacionada muchísimo con lo que es la trisomía 21 en el síndrome de Down, porque hay un retraso en la osificación del hueso nasal. Aquí tenemos la translucencia nucal, lo que yo les decía, que tenemos nosotros que medir este espacio, que es el espacio anecoico. Esta imagen negrita que ustedes ven aquí es el espacio anecoico, donde tiene dos líneas que son hiperecogénicas, es decir, son estas líneas blanquitas, donde tenemos la piel del bebé y donde tenemos las partes blandas del bebé. Entonces aquí hacemos como que esta de aquí son las dos líneas que tenemos para medir, donde tenemos que poner el caliper, ¿no? Justamente aquí. Esto de aquí tiene que ir, la línea horizontal del caliper, en la parte interna de la línea, ¿no? Y tenemos que ponerlo igualmente acá. Esta medida, si ustedes la ponen aquí el caliper, es incorrecta, no es la apropiada y van a tener, obviamente, un valor equivocado. El feto tiene que ocupar, sobre todo la cabeza del bebé, tiene que ocupar la tercera parte, ¿no?, de toda esta pantalla, y tiene que estar el feto mirando hacia arriba, en esta posición, para poder hacer una buena valoración de la línea de la translucencia nucal. Acá tenemos estos bebitos, ¿no? Y no confundirse esta línea de aquí, que es la línea del amnios, con la línea de la translucencia. ¿Por qué les digo esto? Porque puede pasar de que ustedes midan este espacio, y al medir este espacio obviamente les va a dar un valor mayor de 3 milímetros y se van a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para no equivocarse si tienen dudas? Pues es coger y mover un poquito al bebé, estimularlo un poquito. Si el bebé se mueve, ¿no verdad?, y las membranas con ella se mueven con el bebé, pues estamos viendo que es una línea de translucencia nucal. Entonces hacemos esos pequeños movimientos en el bebé. Muchas escuelas, sociedades, la COG, la de ultrasonido, consideran que para hacer un marcador ecográfico del primer trimestre debería de tener un buen equipo de ecografía, que tenga CineLux se llama, ¿no?, que tenga una alta resolución y que el ecografista tenga mucha experiencia y se considera que haya realizado por lo menos de 80 a 100 mediciones de la translucencia nucal para poder decir que tiene la experiencia. Tenemos el hueso nasal, ¿no?, que vamos a ver igualito el corte, que la cabeza esté ocupando, ¿no?, la pantalla del ecografista, de la ecografía, y que vamos a ver tres líneas. Estas tres líneas ustedes se relacionan, 1, 2, 3. Estas tres líneas hiperecogénicas son la punta de la nariz, la piel, y esta de aquí es el hueso nasal. Entonces aquí, esto es un feto normal con hueso nasal presente. Miren la imagen de acá. En esta imagen no vemos estas tres líneas y vemos que no hay el huesito nasal. Entonces nosotros tenemos ya una sospecha, ¿no?, en estos bebitos de que pueda relacionarse con una trisomía 21. Entonces, siempre yo les digo a los chicos, ¿no?, cuando pasan por un servicio de ecografía, cuando quieren hacer una valoración, relaciónense primero con lo normal. Vean primero lo normal. ¿Qué es lo que yo tengo que ver normalmente en este bebé? Y normalmente yo tengo que ver esto. Una vez que ustedes se relacionan con lo normal y saben que esto es lo normal en este embrión, en este feto, entonces ustedes ya al hacer la valoración
En este producto ustedes ya van a decir, no, pues esto no es normal, no veo las líneas que deberían de verse, no veo el hueso nasal. Y podrán ustedes diagnosticar ausencia de hueso nasal. El ductus venoso. El ductus venoso es el otro marcador, ¿no? Donde nosotros vamos a ver que este ducto venoso atraviesa el hígado fetal a media distancia entre los lóbulos derecho e izquierdo y tiene su origen en la porción ventral del seno umbilical y se dirige en sentido craneal de la región ventral hacia la región dorsal hacia la parte cardíaca. Este puntito que tenemos aquí del ducto venoso es una estructura reguladora del flujo umbilical venoso que va hacia el corazón. Entonces va hacia el corazón, pero lleva sangre oxigenada al cerebro, al corazón fetal. Por eso que esto de aquí, este vaso de aquí del ducto venoso, ustedes cuando vean en una ecografía, ustedes lo van a ver bien como un brillo que tiene esto, se va a determinar como cierto brillo que tiene este ducto, ¿no? Y ahí lo van a localizar. Una vez localizado, miren la diferencia con el resto del vaso, entonces ustedes se van a dar cuenta de que tiene un brillo especial porque es un vaso que tiene una estrechez fisiológica y por lo tanto al pasar la presión de la sangre va a hacer que este vasito tenga este aspecto. ¿Cuál es lo normal del ducto venoso? Esta onda es una onda trifásica, recuerden que es una onda que tiene sístole, diástole y tiene que una contracción auricular que le da lo trifásico a la onda. Cuando esto de aquí presenta una inversión de la onda A o ausencia de la onda A, entonces ustedes van a decir esto no es normal. Esto de aquí es una sospecha, ¿no? De una trisomía 21. Entonces esto de aquí que es la inversión de la onda A es lo que les hace dar el diagnóstico o hacen sumar a los otros parámetros ecográficos, ¿no? Para valorar el problema de una trisomía. Entonces, esos eran los marcadores del primer trimestre. Ahora vámonos a los marcadores ecográficos del segundo trimestre. Tenemos la biometría fetal, donde nosotros vamos a ver que el fémur corto, nosotros medimos la cabecita del bebé con el diámetro biparietal, la circunferencia de esa cabeza del bebé, y medimos el fémur. En el fémur vamos a ver que no hay un percentil acorde a la edad gestacional, y entonces nosotros vemos que es un fémur corto con un aumento del coeficiente del diámetro biparietal en relación a la longitud del fémur. Entonces nosotros ya tenemos otro parámetro que nos puede sumar al diagnóstico de un problema con ese bebé. Entonces también tenemos otros marcadores, ¿no? Como es los quistes de los plexos coroideos, cráneo en forma de fresa, cuando está aumentada la cisterna magna. Acuérdense que la cisterna magna debe de medir no más de 10 milímetros, una ventriculomegalia, ausencia del cuerpo calloso, importante. También podemos ver a nivel de cara, ¿no? Una macroglossia, una hendidura palatina, a nivel torácico, hernias diafragmáticas, malformaciones cardíacas, a nivel digestivo, atresia duodenal, esofágica, citis, quistes abdominales. También a nivel renal tenemos que valorar la dilatación pielocalicial bilateral para determinar también si podemos tener un riñón poliquístico, una hidronefrosis. Y en las paredes del abdomen valoramos ónfaloceles, ¿no? Y también tenemos que ver la placenta y el cordón, porque puede ser una placenta hidrópica o puede ser en el cordón umbilical una arteria umbilical única. Y alteraciones de líquido amniótico, sobre todo cuando vemos un polihidramio. También tenemos que mencionar que otros métodos que se utilizan, ¿no? Mencionar la resonancia magnética,
que no tiene efectos nocivos documentados sobre efectos en desarrollo, ¿no? Pero se recomienda utilizar a partir del segundo trimestre en ciertas patologías, está escrito, está en la literatura, la ventriculomegalia, espina bífida, gastrointestinales, hernias, etc. La tomografía, riesgo-beneficio, medir riesgo-beneficio porque son radiaciones ionizantes, ¿no? Pero hay que mencionarlo porque está escrito en la literatura, ustedes lo van a encontrar. Y tenemos se me estaba yendo, porque esto es un marcador en el primer trimestre, importantísimo, chicos, es el ADN fetal en sangre materna. Importante, es un método que está muy utilizado en muchos países, ¿no? En el nuestro se está empezando a utilizar, bueno, el problema es el costo, ¿no? Es el costo. Y estos fragmentos de ADN se derivan de células maternas y de células trofoblásticas placentarias apoptósicas, ¿no? Aunque el ADN de este último a veces se lo denomina fetal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este ADN fetal en sangre materna, me recuerdo yo que hace 2 años, antes de la pandemia, en una conferencia que tuvimos latinoamericana, no se lo estaba haciendo acá en Ecuador, ¿no? Y decían muchos conferencistas, ¿no? En Argentina o en Uruguay, que lo estaban haciendo pero a precio de 2.000, me acuerdo, euros, en ese tiempo, antes de la pandemia, ¿no? Entonces estaban elevadísimos. Obviamente que la muestra es enviada a otro país, en este caso Estados Unidos, ¿no? Y era un problema muy grande el asunto del costo de este ADN fetal. Entonces se trata de realizar un análisis de sangre a la madre para detectar estas células de su feto y analizar estas células. Realmente lo que se analiza es un componente genético para poder diagnosticar de forma precoz muchas enfermedades, pero también el sexo del feto. Entonces, ¿qué podemos decir de este examen, ¿no? Que se lo puede realizar a partir de la semana 10, permite detectar la trisomía 21, 18, 13. Actualmente se lo está haciendo con más frecuencia, ¿no? Y tenemos que ya inclusive los valores han bajado muchísimo en relación a hace 2, 3 años. Hay un laboratorio que los envían a la clínica de Mayo, ¿no? Y tenemos también que podemos hacer el genoma NIPT, que es el test prenatal no invasivo. Y en este test prenatal no invasivo se puede determinar trisomías 21, 18, 13, microdeleciones, síndrome de lesión 1, P36, cromosomas sexuales, Turner, triple, Klinefelter, etc. Entonces, con este ADN fetal, la tasa de detección es altísima, es mayor al 99% y los falsos positivos es menor en 1 en cada 1.600, ¿no? Pero el screening, si nosotros no tenemos por el costo, nosotros podemos tener las herramientas que tenemos a nuestras manos, que son la bioquímica, la historia clínica, y tenemos también la ecografía del primer trimestre con los 3 marcadores que ya les digo, y la tasa de detección es casi del 80%, entonces no es una tasa de detección baja, ¿no? Y los falsos positivos, 1 de cada 200. Entonces, una tasa de detección del 80%, en realidad sumado los bioquímicos, sumados los ecográficos, los antecedentes de la madre, etcétera, no tenemos una tasa cerca del 80%. También tenemos la amniocentesis, que es un método muy utilizado entre la semana 12 y 16, donde vamos a extraer el líquido amniótico una punción transabdominal. Entonces se van a obtener fibroblastos, se cultivan para estudios celulares, se puede realizar cariotipo, bioquímicos, pero su principal indicación es un screening en el primer trimestre alterado, ¿no? O una edad materna mayor de 35 años, ¿no? Un riesgo de aborto de 0.5, y cuando se realiza una amniocentesis tardía es a partir de la semana 32, pero es para medir madurez pulmonar fetal o medición de bilirrubina en caso de isoinmunización RH o como un tratamiento para evacuar un polihidramio, ¿no?
tenemos perdón. Bien. Tenemos la demostración paso a paso del procedimiento de la amniocentesis, siempre dirigiéndonos con el transductor convexo. Detectamos que no haya placenta, ¿no? Y que no tengamos cordón. Hacemos la punción, aquí está la aguja, aspiramos y mandamos a estudiar el líquido. La funiculocentesis o cordocentesis, ya lo explicó Carla, es un método que se utiliza más tardíamente, mayor de 18 semanas. Se puncionan los vasos umbilicales por vía abdominal bajo control ecográfico y está indicado para obtener cariotipo fetal rápido y medir cualquier parámetro en sangre fetal. Y también se puede hacer con fines terapéuticos, para transfusiones o administración de fármacos. La cordocentesis, ¿no? Se obtiene el cariotipo, se sospecha de anemia fetal isoinmunización o un trastorno también genético. La biopsia corial se lo puede realizar de 8 a 12 semanas y consiste en la obtención de vellosidades coriónicas a través del cuello uterino o por vía transabdominal, como vemos acá. Aquí ya consiste en obtención a través del cuello uterino o vía abdominal. Los resultados genéticos están en 48 a 72 horas. Hay mayor número de pérdidas fetales y el método de diagnóstico más precoz de cromosomopatías, ¿no? Tenemos también entonces un cuadrito aquí, este cuadrito lo encuentran en el CTO, donde tenemos las distintas métodos invasivos, donde está la biopsia corial, la amniocentesis y la cordocentesis. La biopsia corial, a partir de la 8ª semana, tiene un mayor porcentaje de abortos, es un método de elección antes de las 12 semanas de gestación, es rápido y se obtiene mediante vellosidades coriónicas. La amniocentesis es a partir de la semana 12, menor porcentaje de abortos, el método más utilizado, una técnica lenta porque es un cultivo, acuérdense que se manda a hacer un cultivo de líquido, y la obtención de líquido amniótico y de fibroblastos que flotan en él. Y la cordocentesis se puede hacer a partir de la semana 18, es un riesgo intermedio, es un método de elección en épocas avanzadas del embarazo, es una técnica rápida y se obtiene sangre fetal y células fetales, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lo que es el estudio de cromosomopatías, alteraciones a nivel del feto, anatómicas, cromosómicas, ¿no? Y luego tenemos la evaluación del bienestar de ese bebé en el tercer trimestre de gestación. Entonces tenemos qué es lo que vamos a utilizar ante parto, la amnioscopía. La amnioscopía consiste en visualizar, aquí está la coloración y cantidad de líquido amniótico a través de membranas ovulares mediante introducción del amnioscopio a través del cérvix. Se lo puede realizar a partir de la semana 37, no antes porque puede producirse una ruptura prematura de membranas, y está contraindicada en caso de infección vulvovaginal, si tenemos una placenta previa o si tenemos un polidráneo, ¿no? Es negativa cuando el líquido es claro y en cantidad normal, y es positiva cuando hay una disminución del líquido amniótico o si el color es verde, es decir, está un líquido meconiado, sanguinolento o amarillo. Entonces es un signo de sospecha de que hay un sufrimiento fetal. Tenemos el registro cardiotocográfico, como dijo Carlos, lo que nosotros utilizamos en la guardia. Así es lo que ustedes van a hacer y hacer y hacer y van a ver a cada momento, el registro cardiotocográfico. Se lo puede realizar a partir ya de las 28 semanas y valora 4 parámetros de la actividad cardíaca fetal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este estudio, ¿no? Vamos a tener la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad y las aceleraciones, los DIG1, DIG2, ¿no? En la frecuencia cardíaca fetal tenemos que saber que es de 120 a 160, valores superiores a 160 es una taquicardia, inferiores una bradicardia, inferior a 120. La causa fisiológica de la taquicardia fetal puede ser una fiebre materna y de bradicardia, que el niño esté, o la mamita esté hipoglicémica y que el niño esté dormido. Este es un parámetro. Lo otro es la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Porque esto lo van a ver. Es la variación latido a latido de la frecuencia cardíaca por la interrelación simpático y parasimpático.
¿Qué es lo normal en la variabilidad? Que tenga de 10 a 25 en la variabilidad. Y es baja cuando tiene de 5 a 10, que puede deberse al sueño, como ya decimos, o a un niño, una mamita que esté hipoglicémica, por ende el niño está hipoglicémico, ¿no? Y se considera prepatológico. Saltatoria cuando tiene más de 25 y es de pronóstico intermedio. Silente cuando hay una variabilidad súper baja, menor de 5. Esto tiene mal pronóstico ya que su persistencia indica hipoxia fetal. Y la sinusoidal cuando tiene 2 a 5 ondulaciones por minuto con pérdida de la microfluctuación. Y es el peor pronóstico porque es un premortem y suele indicar anemia fetal grave. Entonces ustedes pueden ver que dentro de la variabilidad lo normal son de 10 a 25. Esto es lo normal en la variabilidad. Tenemos en el libro de Caldeiro y Barcia, tenemos los DIG1, los DIG2, que son las aceleraciones, ¿no? Y esas aceleraciones que nosotros podemos ver en un registro cardiotocográfico. Aquí tenemos un DIG1, ¿no? Y aquí tenemos un DIG2, donde vemos que la diferencia de decalaje, ¿no? Es mayor en el DIG2, por eso que cae la desaceleración después de la contracción uterina, ¿no? También tenemos otra imagen donde nosotros tenemos que valorar la amplitud, la duración, el decalaje en el DIG1 y la contracción. Tenemos un DIG1, aquí tenemos otra imagen donde la desaceleración va con la contracción. Y acá tenemos el DIG2, donde la duración obviamente es más amplia, ¿no? Y el decalaje mayor. Y aquí tenemos la desaceleración después de la contracción. El registro cardiotocográfico, como yo decía, tiene ascensos, aceleraciones y desaceleraciones. Ascensos, aceleraciones transitorias de la frecuencia cardíaca mayor de 15 a 20 latidos por minuto son signos de buen pronóstico. Y su ausencia indica una cierta desconexión del feto y su entorno. Si hay una desaceleración, en cambio, en línea de base, no más de 15 latidos por minuto, durante más de 15 a 20 segundos, no deben estar presentes en condiciones normales. Y aquí ya vimos el DIG1, ¿no? Vimos en las imágenes que ya les presenté, que son las más frecuentes y habitualmente se deben a estimulación vagal secundaria a la compresión de la cabeza del bebé porque hay una contracción. Y el DIG2 porque el decalaje ya es mayor, como les enseñé en imágenes, más de 20 segundos dura con respecto a la contracción, por eso se la ve después de la contracción. Indica acidosis fetal y es el peor pronóstico, es necesaria una microtoma fetal para pH. Y tenemos desaceleraciones variables tipo umbilical, que son inconstantes en sincronía y morfología y suelen sugerir una patología ya de cordón, ¿no? Pueden haber un problema a nivel de cordón umbilical y tienen un pronóstico intermedio. Entonces aquí tenemos un normal, y tenemos un DIG1 y acá tenemos un DIG2, ¿no? Miren cómo el decalaje es mayor en el DIG2 y por eso se ve después de la contracción la desaceleración. Tenemos también la estimulación vibroacústica fetal, que consiste en aplicar un laringófono al abdomen de la madre, en este caso cuando no se tiene por el cruce de vibración y sonido. Bueno, en algunas guardias se escucha que hacen ruido, que estimulan al bebé con una campanita, ¿no? Entonces también se puede hacer. El estudio de la respuesta se puede evaluar mediante el registro cardiotocográfico, Doppler y eco 3D, ¿no? Y consiste en aumentar la actividad somática fetal y la presencia de aceleraciones transitorias. Y este de aquí, que es el perfil biofísico, que ya lo hablaron, importante, es una herramienta súper buena, valora de forma amplia el bienestar fetal. Lo podemos hacer porque tenemos las herramientas. Tenemos un equipo de ecografía que podemos solicitar que nos hagan las valoraciones de ese bebé, ¿no? Pidiendo el perfil, y tenemos el registro cardiotocográfico y hacemos la sumatoria de estos parámetros que nos van a ayudar muchísimo. Se analizan los movimientos fetales, movimientos respiratorios, el tono muscular y por último el volumen de líquido amniótico. Entonces, al pedir ese perfil biofísico,
Son 4 parámetros ecográficos que nos tienen que contestar en el examen que estamos pidiendo. Movimientos fetales, movimientos respiratorios, tono fetal y volumen de líquido amniótico, que puede ser el índice de líquido amniótico. Y lo sumamos con el registro cardiotocográfico, ¿no? Que vamos a ver si está reactivo o no está reactivo. Tenemos también lo que estaba hablando Carla, que era el flujo Doppler. Les digo esto, ¿por qué? Porque a veces envían una orden y dicen flujo Doppler, ¿pero de qué? El flujo Doppler tiene que estar solicitado. Estudio de la valoración de la unidad fetoplacentaria, arteria cerebral media y arteria umbilical. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir el índice de pulsatibilidad y el índice de resistencia. Y recuerden algo muy importante. En la relación de la arteria cerebral media y la umbilical, siempre tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque en el momento que esto baja de 1, significa que el feto está centralizando, que está enviando mayor sangre, compensando de una u otra forma al cerebro, y luego de esa centralización puede haber una descompensación del producto y nos pone alerta de que nosotros tenemos que esperar hasta qué tiempo podemos esperar para tomar una decisión con ese bebé. Por eso aquí dice, identifica la centralización y la descentralización, porque el feto primero va a despertar o va a activar todos los factores de compensación que él tenga, pero una vez que esos factores de compensación ya se gasten, ya el feto ya haya agotado todos los recursos, va a venir la descentralización. Es decir, este mayor a 1 ya no va a ser mayor a 1, va a ser menor a 1, y ahí, ojo. O nosotros podemos ver que en la umbilical hay una inversión de la diástole. Entonces, al ver inversión de la diástole, pues ya también tenemos un marcador que nos está diciendo que algo está pasando con ese bebé. Bueno, entonces tenemos, también tenemos el registro cardiotocográfico cuando se realiza con monitor interno, que puede hacerse internamente, salvo en caso de infección materna grave, hepatitis, VIH, herpes, ¿no? Y la microtoma de sangre fetal. Esto de aquí no lo hace, me imagino, en el universitario, no desconozco, pero no creo, pero igual es un método más adecuado para el diagnóstico de sufrimiento fetal intraparto. En la microtoma, nosotros vamos a medir el pH de la sangre del feto. Vamos a valorar el equilibrio ácido-base. ¿Y está indicado en qué? En situaciones que nosotros veamos que ese feto tiene una sospecha de que está haciendo una acidosis. Es decir, cuando tenemos un registro patológico, un registro cardiotocográfico que no está reactivo, tenemos un líquido meconiado, tenemos poco líquido, un oligohidranio severo. Entonces es necesario hacer una dilatación cervical y bolsa rota para poder hacer el estudio de la microtoma, sino cómo vamos a coger la muestra, obviamente. Y está contraindicado en caso de sospecha de coagulopatía fetal o gestante seropositiva para VIH, ¿no? Y hepatitis B y C. ¿Cuál es el valor normal de la microtoma de sangre fetal? Un pH normal es de 7.25 a 7.45. ¿Cuánto consideramos que un pH prepatológico, que nos tiene que decir qué conductas nosotros vamos a tomar con ese bebé, de 7.20 a 7.25? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos este valor, tenemos que repetir en 15 o en media hora nuevamente esta microtoma. Y se debe aumentar el flujo útero-placentario para incrementar la oxigenación del feto. Es decir, poner a la paciente en decúbito lateral, ponerle oxígeno para que ella mejore. Si este examen nos da menos de 7.20, entonces es necesario que tenemos que sacar a ese bebé inmediatamente. Es decir, menos de 120 es patológico, chicos. Tenemos también la pulsiosimetría. Tenemos este cuadrito muy bonito, que es la evaluación del bienestar fetal, donde nosotros tenemos aquí las pruebas de bienestar,
donde tenemos frecuencia cardíaca, variabilidad, ascenso, desaceleraciones, pH de sangre fetal, que es la microtoma, y la saturación de oxígeno por pulsiosimetría. Miren los valores de buen pronóstico. La frecuencia tiene que estar de 120 a 160 dBm. La variabilidad, acuérdense que ya les dije, tiene que ser de 10 a 25. Los ascensos tienen que estar presentes en el registro. Desaceleraciones, el DIC1 y el pH de 7.25 a 7.45. Y más de 30 la saturación. ¿Cuándo es un pronóstico intermedio? Es un pronóstico intermedio cuando la frecuencia de este bebé tiene más de 160, la variabilidad está de 5 a 10, no tenemos ascenso, hay un feto que no está respondiendo, y las deceleraciones, pueden dar deceleraciones umbilicales, que son las variables, y en la pH de la sangre fetal tenemos de 720 a 725. Y la saturación está del 10 al 30%. Entonces, cuando decimos que es un mal pronóstico con esta evaluación del bienestar fetal, cuando la frecuencia de ese bebé tiene menos de 120, entra en bradicardia, la variabilidad menos de 5 o sinusoidal. Esto es mal pronóstico. Ascensos ausentes, no hay ascenso y entra en DIC2. Y el pH ya está menos de 120 en ese feto y la saturación menos del 10%. Mal pronóstico. Bueno, también lo que ya decía Carla, medir los movimientos de la madre. Siempre yo les digo a chicos, involucren a esa mamá. No se queden solamente de que ustedes van a poner su manito, a percibir los movimientos. También que la mamita diga, bueno, sí se me mueve, no se me mueve, cuántas veces. Por eso, y se debe sentirse mínimo 3 movimientos en 1 hora o más de 10 en 12 horas. Y la fetoscopía y terapéutica fetal, bueno, también es otro método, ¿no? Que se puede realizar. Y la cirugía fetal, que es la extracción, bueno, cuando los niños presentan teratoma sacrococcigio, ¿no? Bueno, eso es otro método invasivo, ¿no? Y en este cuadrito está resumido el seguimiento de un embarazo normal, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Está resumido todo, desde que empieza el embarazo hasta que finaliza. El método de diagnóstico de elección durante el embarazo. En las gestaciones normales se recomienda hacer 3 exploraciones. La primera, de 8 a las 12 semanas, acuérdense que es el screening del primer trimestre de gestación. La segunda, entre 18 y 20 semanas, que ahí podemos valorar la ecografía morfológica. Y la tercera, que está en la semana 34-36, ¿verdad? Miren cómo empezamos con la fecha de última menstruación de esta mamita, que dice, bueno, mi fecha de última regla fue esta y no he menstruado. Perfecto. ¿Dónde nosotros podemos determinar la beta HCG para decir, señora, usted está embarazada? Pues puede ser desde una menorrea de 3 semanas. Ya podemos medir en sangre. Acuérdense que orina es de la 4ª a la 5ª. Y tenemos ya que en la 5ª semana nosotros podemos hacer un eco transvaginal, pero recordemos que los latidos cardíacos lo podemos visualizar en la ecografía transvaginal a la 6ª semana. En la 8ª semana nosotros también podemos hacer ya la analítica general serológica, y en este periodo de las 8 a 12 semanas pues viene la biopsia corial. En las 12 semanas el primer eco, acuérdense que podemos hacer el screening con los 3 marcadores, que puede ser hasta la semana 13.6. Y en la 14 podemos hacer amniocentesis precoz para medir cariotipo, alfa-fetoproteína, triple test. En la semana 18 la cortocentesis para medir cromosomopatías. En la semana 20 la segunda ecografía. Y tenemos que en la semana 24 podemos hacer el despistaje de diabetes mellitus, pero aquí yo le cambio el test de Sullivan a el test para medir la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Aquí sería test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, que está escrito en las guías del Ministerio de Salud Pública. De las 24 a las 28 semanas ustedes pueden hacer el despistaje de diabetes mellitus, ¿no? De diabetes gestacional. Y tenemos aquí en las 28 semanas el registro cardiotocográfico, que se lo puede hacer a partir de la semana 28 a las 30, una tercera ecografía, a la semana 32
Podemos hacer un angiocentesis cardíaca. Acuérdense que yo les dije que era para medir madurez pulmonar y concentración de bilirrubina. En la semana 34 podemos hacer doble toma de detección de estreptococo beta. Y en la semana 37 podemos hacer amnioscopía y podemos hacer microtoma fetal a partir de la semana 40 intraparto, monitorización intraparto. Entonces en este cuadrito está resumido pues todo lo que nosotros podemos hacer a lo largo de la gestación de esa mamita, ¿no? Ok, chicos, eso es lo que les tenía de lo que es detección, ¿no? O cribado de cromosomopatías y lo que es las pruebas de bienestar fetal. Ok, chicos, ¿sí todos estuvieron atentos o se estaban durmiendo? No, Esta aquí estamos, doctora. Sí, esta clase es muy bonita, chicos. Es muy linda porque esa mamita llega y escucha una noticia, doctora, vi que salieron, que nacieron unos niños con tal problema o tal patología, yo no sé si mi niño tenga, o la hija de mi vecino, de vi un niño Down, me traumé, yo no sé si mi niño sea Down. Entonces son muchas preocupaciones que viene esa mamita a la consulta. ¿Ya? Viene a la consulta esa mamá. Entonces ustedes tienen que orientar a esa mamá, decirle, mire señora, nosotros en esta semana de gestación se puede hacer esto, esto, esto. Yo sé que hospitales públicos no tenemos lamentablemente todas las herramientas que nosotros quisiéramos tener y que quisiéramos hacer, pero con las herramientas que tenemos, pues hagamos lo que podemos hacer. Podemos hacer un screening del primer trimestre de gestación, podemos hacer una valoración de bioquímica, podemos hacer ya en pruebas de bienestar fetal, los registros cardiotocográficos, sumar cómo es el perfil biofísico, los marcadores que podemos hacer intraparto. Bueno, podemos utilizar lo que tenemos nosotros a la mano y optimizar todos los recursos que más podamos, ¿no verdad? Bueno, chicos, hasta ahí es la clase del día de hoy. Y bueno, es lo que ustedes van a ver, sobre todo en las pruebas de bienestar fetal, y van a estar directamente relacionados con este tipo de pruebas en los momentos que ustedes estén en trabajo de parto, una paciente, en la guardia, ¿no? Y en la consulta externa, pues, lo que es la detección o el screening motivado de cromosomopatías, ¿no? El día de mañana quedamos en que iba a haber la siguiente clase, ¿no? Con lo que es pelvis, creo que nos toca, ¿no? Cartograma, todo lo que tiene que ver con, ya empezamos toda la valoración pélvica, partes blandas, canal del parto, todo eso, ¿no? Le toca revisar, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí o no? Sí, doctora, lo que pasa es que Isaac me acaba de escribir y me dice que no tiene internet y por eso se le desconectó, pero sí a él le toca. Oh, ya, perfecto, ya, está bien. Bueno, chicos, no sé, una cosa, o si no quedamos ya para mañana, ¿no? Por favor, preséntenme las diapositivas con tiempo, chicos, para revisarlas. Acuérdense que eso es trabajo de ustedes, eso es investigación de ustedes, eso es gestión de formación académica, eso es trabajo en clase, eso es puntaje para ustedes. Pero no me las entreguen muy tarde para yo poderlas ver, ¿no? Revisarlas y, bueno, si hay que añadir algo se les dice y todo, ¿no? Bueno, entonces continuamos mañana con el tema de Isaac a la misma hora, ¿no? 8:30 quedamos, ¿no? O antes. No Doctor, sabía eso, porque depende de la guardia, creo. No sé. doctora, por favor, no se olvide de pasarnos las diapositivas, por favor. Yo ya envié al grupo, ¿ah? Las que me pidieron, ya envié, inclusive en el correo institucional les envié las guías de control prenatal del Ministerio de Salud Pública. Les envié también las guías del MSP. De control prenatal ya se las envié también, para que las lean, las revisen, las estudien, ¿sí? ¿Ok? Y ya les envié también las anteriores, me faltaría enviar esta. No se las envié, esta de aquí, estas diapositivas, porque estaba una clase anterior, está unida en dos clases. Entonces ya cuando les envié esto, ya van dos clases ahí, ¿ok?
Y revisen bien porque ahí está lo que es registro cariotopográfico, ¿no? Está bien bonito, miren los DIG1, DIG2, lo que es variabilidad, que se va a encontrar muchísimo con estos situaciones que se pueden presentar en esta valoración del registro, ¿no? Entonces revisen lo que está muy completo, ¿ok? Yo ya se los paso, ya mismo se los paso, ¿sí? Para que empiecen a estudiar, ¿ok? Sí, Bueno, a por pesar favor, de no se vaya a olvidar. Es que en el grupo no hay nada, ya acabo de revisar y ahí no está. No, En el no, grupo yo de no lo WhatsApp, envié, no lo envié al grupo, lo envié en el correo ok. Al institucional. correo institucional, Ajá, ajá. pero no me llegó. Miren, igual les voy a enviar al chat, ¿sí? Sí, mejor, doctor. ¿Ya? Ya, Porque yo se los envío al correo institucional, pero no hay ningún problema, yo se los envío al correo institucional y se los envío al chat, ¿ok? Ya, listo. ya, Ya, doctora, no muchas se gracias. preocupen por eso. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Ya, chicos, cuídense Pase mucho. bien. Chao, Ya, doctora, buenas Gracias, noches. doctora. Mañana. ya, Gracias. ya cuídense, Mañana. chao.